el libro, porque ahí hay imágenes que son bastante aclaratorias y nos ayudan a comprender bien esta parte teórica de los lentes. Este es el libro, si ustedes tienen su libro, pueden después ir a la página, o ahora si lo tienen a mano, eh, ir a la página 48 y 49, y ahí ustedes van a encontrar estas imágenes que les van a ayudar a eh, entender cómo se forma la imagen en un lente. Bien, a ver, lo primero que es necesario aclarar y diferenciar con respecto a los espejos es que el proceso o el fenómeno de la luz que permite que se forme una imagen en un lente es diferente al proceso que permite que se forme una imagen en un espejo. Nosotros dijimos que la imagen en un espejo se forma por reflexión, es decir, la luz que están emitiendo los objetos, las personas o cualquier objeto que usted coloque frente a un espejo, esa luz, nosotros vimos en las clases pasadas, chocaban con el espejo, ¿no es cierto? Y se devuelven. Y nuestro cerebro, ¿no es cierto? Nuestros ojos, al percibir esos rayos que vienen de vuelta desde el espejo, forma una imagen de ese objeto en el espejo. Pero esa imagen dijimos que iba a depender del tipo de espejo. Habían algunas imágenes, ¿no es cierto? O sea, algunos espejos que la imagen se formaba de manera real. Y eso significa que los rayos, cuando se intersectan delante del espejo, forman una imagen pegada al espejo para nosotros, que eran los espejos curvos, ¿no es cierto?, cóncavos. Pero tanto los espejos planos como los espejos convexos, es decir, donde la curva, como dijimos el otro día, vernos en una cuchara, aquí tengo una cuchara de té, sí, pero no importa. Si nosotros nos vemos por el lado convexo, por este lado, entonces nuestro cerebro proyecta esa imagen digamos, los rayos se devuelven desde la cuchara hacia mí, pero mi cerebro forma la imagen con la proyección de esos rayos que se están reflejando hacia atrás. Y entonces, por eso que nosotros nos vemos en la cuchara a una distancia determinada, como que estuviéramos detrás de la cuchara, ¿no es cierto? Pero eso son, repito, son interpretaciones que nuestro cerebro hace de los rayos que se están reflejando desde la cuchara. En cambio, si nosotros damos vuelta a la cuchara, vimos la clase pasada que nos veíamos al revés, ¿se acuerdan? Pero nos vemos pegados a la cuchara. Y lo único que pasa si nosotros acercamos la cuchara, es que nuestra imagen se deforma un poco más, se alarga o se acorta, dependiendo si me alejo o me acerco. Pero repito, en todos los casos, incluso con un espejo plano, el espejo que las niñas tienen en su cosmetiquero o que todos tenemos en el baño o algunos en la pieza, etcétera, ese espejo plano también forma imágenes virtuales. Es decir, forma imágenes. Sí, no se preocupe, Elías. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior para poder explicar los lentes, ¿ya? Eh, entonces, como les dije, el espejo plano también forma imágenes virtuales. ¿Y qué era una imagen virtual? Repito el concepto. Una imagen virtual es una imagen que se forma con la proyección de los rayos reflejados. ¿Y qué significa la proyección? Significa que voy a volver aquí en ¿cómo se llama? En el libro que estamos viendo, porque la página anterior es la de los espejos que vimos en la clase pasada. Vamos a ver el espejo plano primero. Aquí está el espejo plano, ¿se acuerdan? Entonces nosotros dijimos, aquí está el rayo que viene, choca con el espejo, se devuelve y va hacia los ojos. El rayo verde también lo mismo. Viene, y hay muchos rayos, aquí están ejemplificados dos nomás, ¿no es cierto? Choca con el espejo, se devuelve hacia los ojos y entonces nuestro cerebro forma la imagen con la proyección, es decir, con estas líneas punteadas que van por detrás del espejo. Obviamente, no es que los rayos pasen detrás del espejo, no. Eso quiero que quede claro, por favor. Los rayos chocan con el espejo y se devuelven. Este es un proceso de reflexión, ¿sí? Chocan con el espejo, se devuelven, pero nuestro cerebro interpreta esa imagen como si los rayos tuvieran una proyección hacia atrás y forma la imagen a la misma distancia que se encuentra el objeto real del espejo. Es decir, en este caso la pera es el objeto y nuestro cerebro ve la pera detrás del espejo a la misma distancia que la pera se encuentra del espejo. Pero es nuestro cerebro que está interpretando
esos rayos reflejados con estas proyecciones hacia atrás. Esto es lo que nosotros denominamos una imagen virtual, ¿ya? ¿Por qué es virtual? Porque se forma con la proyección de los rayos, no con los rayos reales, ¿sí? Lo mismo pasa en la clase pasada con, eh, con el espejo convexo, con este que está aquí, con el segundo, ¿ya? Con ese espejo pasa lo mismo, porque los rayos chocan, se separan entre sí, ¿no es cierto? Se separan todos, y por eso dijimos que era un espejo divergente, y nuestro cerebro, al mirar un objeto que está frente a un espejo como este, que en este caso hay una pieza aquí de ajedrez, el ejemplo, y nuestro cerebro ve esta imagen detrás del espejo, o en este caso del ejemplo que vimos, ¿no es cierto?, en la clase, detrás de la cuchara. Y también es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque la imagen se forma con la proyección, ¿se fijan? Miren, ahí está el rayo reflejado azul, la proyección de ese rayo baja aquí, ¿ven? Y se va al foco. Y el rayo número 2, que viene acá, choca con el espejo, se devuelve, y la proyección del rayo reflejado, ¿no es cierto?, que es esa línea que va paralela al eje óptico, la proyección que va hacia atrás, donde se intersectan estas dos proyecciones, aquí se forma la imagen. Y entonces es una imagen virtual, porque se forma por la proyección de los rayos. En cambio, en el espejo cóncavo, es decir, cuando nosotros nos miramos por el interior de la cuchara, por el lado de la cuchara donde nosotros echamos la comida, cuando nos miramos por ese lado de la cuchara, la imagen es una imagen real. ¿Por qué es una imagen real? Porque se forma con la reflexión de los rayos reales. Si usted se fija, el rayo 1 viene aquí, choca con el espejo, se refleja, ¿no es cierto? Va hacia abajo, y el rayo 2 viene del objeto, choca con el espejo, se devuelve en forma paralela, y donde se intersectan estos dos rayos reales, aquí, se forma esta imagen, ¿ya? Y es una imagen real, y por eso que la imagen, cuando nosotros nos acercamos o nos alejamos del espejo, la imagen en algún rato se deforma, en algún rato se pierde, no se ve imagen. La próxima clase vamos a aprender por qué, cuando veamos ejercicios concretos, ¿ya? Y la imagen además es invertida. Recuerden que hay 3 características para definir o para caracterizar una imagen. Primero, si es virtual o real. Ya explicamos. ¿Cuándo es virtual? Cuando se forma detrás del espejo por la proyección de los rayos. Así es virtual. ¿Cuándo la imagen es real? Cuando se forma, digamos, delante del espejo con los rayos reales que se están reflejando. Pero en ambos casos, si usted se fija, lo que forma la imagen, el proceso que forma la imagen en un espejo es la reflexión de los rayos de luz. ¿Ya? La reflexión. Segundo, podemos decir si la imagen es derecha o invertida. Entonces, si está derecha, es porque está al mismo lado del eje óptico que el objeto. Aquí el objeto está sobre el eje óptico. Si la imagen está por debajo del eje óptico, es una imagen invertida. Aquí el objeto está por sobre el eje óptico y la imagen está sobre el eje óptico. Es una imagen derecha. Lo mismo pasa con el espejo plano. En el espejo plano también la imagen es derecha. Nosotros no... hay una reflexión, hay una inversión horizontal, sí. ¿No es cierto? Que fue lo que explicamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo tenía configurada digamos, la cámara del zoom, la tengo configurada no como un reflejo, sino que como que fuera una cámara de verdad, es decir, como que alguien me está mirando, como ustedes me están mirando al frente. Entonces, cuando ustedes ven que yo estoy levantando aquí, ¿no es cierto?, mi mano derecha, y efectivamente estoy levantando mi mano derecha, ¿ya? Pero en el espejo, si ustedes se miran al espejo, ustedes van a levantar la mano derecha, y la mano que se va a levantar va a ser esta, ¿no es cierto? Entonces, pareciera como que la persona que está en el espejo estuviera levantando su mano izquierda. Y ese es un reflejo horizontal, es decir, no es una inversión horizontal. Pero aquí lo que estamos hablando, si es derecha o invertida, es si estamos de pie o de cabeza frente al espejo, en la imagen. Es decir, si estamos en la misma línea del eje horizontal o al otro lado del eje horizontal. Del eje, digamos, del eje óptico que tiene este espejo, que es, repito, esta línea negra, donde está ubicado el foco y el centro de curvatura, pero que, recuerden, dijimos
todos estos puntos y este eje son imaginarios. Solamente son puntos de referencia que yo escribo frente a un espejo o en el espejo para comprender cómo se forma una imagen. No es que existan realmente, ¿ya? Si ustedes saben un espejo, está el espejo nomás. No es que hay una línea en el centro. Muy bien. Entonces, repasamos. Una imagen puede ser virtual o real. Puede ser derecha o invertida. Y lo otro, que es lo más fácil de entender, es que si es del mismo tamaño del objeto o si es más grande o más pequeña que el objeto. En un espejo plano, como el que tenemos nosotros en el baño, en los espejos planos siempre la imagen es del mismo tamaño que el objeto. Aquí vemos esta pera que tiene este tamaño, la imagen tiene el mismo tamaño. Cualquier espejo plano forma una imagen virtual, derecha y del mismo tamaño que el objeto. En cambio, en los espejos curvos, que vimos en la clase pasada, la imagen, en el caso del espejo cóncavo, la imagen es real, porque está al frente, es invertida, está al revés, ¿no es cierto? Y es más pequeña que el objeto. Sin embargo, si nosotros cambiamos la posición de este objeto, puede que se provoquen cambios en la imagen, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Mientras que en el espejo convexo, la imagen es derecha, es virtual, porque está detrás del espejo, se forma con las proyecciones de los rayos, es virtual, y es más pequeña que el objeto. Sin embargo, aquí también, si yo moviera este objeto, lo acercara al espejo, puede ser que se forme una imagen más grande que el objeto, pero siempre es virtual y siempre es derecha, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver algunas diferencias, digamos, con la construcción de estas imágenes. Eso es principalmente lo que dijimos en la clase pasada. Estoy repasando para que podamos entender las diferencias con respecto a los lentes. Entonces, todo partió aquí con este resumen, diciendo que el proceso que forma imágenes en espejos, que fue todo lo que vimos en la clase pasada, es el proceso de reflexión, es decir, el rebote de los rayos en un espejo y la posterior formación de la imagen por parte de nuestro cerebro al mirar en ese espejo, plano, curvo, cóncavo o curvo convexo. Pero siempre es la reflexión, es decir, el rebote del rayo en el espejo. Sin embargo, en los lentes, ¿ya? En los lentes, que es lo que estamos viendo hoy, el proceso que permite que las imágenes se formen, o que nuestro cerebro forme imágenes de rayos de luz que están pasando a través de un lente, el proceso que permite que pase eso es el proceso de refracción. ¿Se acuerdan que habían tres procesos? Reflexión, rebote, difracción, que era un nuevo punto emisor de un rayo, y la refracción. Y la refracción era el desvío de la luz. ¿Se acuerdan que incluso mostramos un archivo, una página multimedia, donde mostrábamos como que fuera un generador de este rayo láser, y lo metíamos al agua y el rayo se desviaba, se acercaba a la normal, se alejaba de la normal, y nosotros teníamos ahí un ángulo que iba cambiando. Y eso dijimos que era cuando el rayo de luz pasa de un medio de una densidad diferente a la densidad del medio en el que venía. Por ejemplo, si la luz viene desde el aire y se mete al agua, o viceversa, si viene desde el agua y sale hacia el aire. Siempre se va a ver, vamos a ver los objetos como deformados, ¿no es cierto? Si nosotros vemos algo que está en una piscina, algo que se cae en el fondo de la piscina, vemos que el objeto está en un punto específico, nos metemos a la piscina, tratamos de sacarlo y vemos que el objeto realmente está un poquito más al lado. Eso se produce por justamente esta desviación, que es lo que nosotros conocemos como refracción de la luz. Entonces, la formación de imágenes, este es uno de los puntos más importantes que tienen que aprender. La formación de imágenes en un lente, cualquiera que sea el lente, es gracias al proceso de refracción, es decir, la luz que pasa por el lente, este es un lente, toda la luz que pasa por estos anteojos que yo tengo, que pasan por aquí, chocan con el vidrio del lente y se desvían. ¿Por qué se desvían? Porque el lente natural que yo tengo en mis ojos, ¿no es cierto? Que es
el cristalino, ¿no es cierto? Que es una parte de mover también más adelante, el cristalino está medio fallado ya. Entonces, como empieza a fallar, eh, cuando los rayos de todos los objetos que yo estoy mirando pasan por mi cristalino, la desviación que se produce no llega, o sea, el cruce de los rayos no llega al punto exacto donde tiene que llegar, que es al fondo del ojo. Recuerden que el ojo es como es como una esfera, ¿no es cierto? Es como un globito, y al fondo de ese globito hay un sector, ¿no es cierto?, que se llama retina. Y ahí es donde se forma la imagen de lo que nosotros estamos mirando, cualquier cosa que nosotros estemos mirando. Entonces, cuando el cristalino empieza a fallar, esa imagen o se forma o más adelante o más atrás. Y entonces nosotros vemos borroso, es como que tuviéramos desenfocado la cámara, ¿sí? Entonces, los lentes que yo sé que varios de ustedes aquí tienen, que nosotros nos colocamos, corrige eso. Entonces, cuando la luz llega, ¿no es cierto?, antes de que pase por nuestro ojo, ya viene con la desviación que corresponde, y entonces la imagen se forma justo en la retina atrás, en el ojo. Pero, ¿qué es lo que se está produciendo? Se está produciendo una desviación de la luz. Es decir, se está produciendo un proceso de refracción. Y ese proceso de refracción provoca que se forme una imagen en una posición diferente a la que se estaba formando inicialmente. ¿Ya? Entonces, existen dos tipos de lentes. Existen los lentes convergentes y existen los lentes divergentes. Ya hablamos del concepto de la clase pasada. Dijimos que convergente era reunirnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a converger en la cancha del colegio, nos vamos a juntar ahí. Y vamos a hacer, no sé, va a haber acto cívico. O vamos a converger en la cancha para tener una clase de educación física. Nos vamos a juntar ahí. O usted, ya cuando termine la pandemia, ¿no es cierto? Y terminen las cuarentenas, usted va a converger con sus compañeros en algún parque o en algún lugar a juntarse, a conversar, qué sé yo, o con su familia, etc. Eso significa converger. En cambio, diverger significa separarse, ¿ya? Diverger significa irse por direcciones distintas. Entonces, hay lentes que forman la imagen, ¿no es cierto? Cuando el rayo pasa por el lente, se desvían y se juntan todos en un punto, como lo que nosotros estamos viendo aquí, en esta imagen. Entonces, todos estos rayos que están acá representan los rayos de luz que vienen de algún objeto, cualquiera que sea, ¿ya? Y entonces esos rayos de luz pasan por el lente y se desvían, es decir, producen el proceso de refracción y se van hacia un solo punto. Y en ese punto donde se juntan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Al atravesar la lente, dice el texto acá, los rayos se refractan, se desvían y se cruzan donde en este punto, obviamente es un punto real donde se están cruzando los lentes, pero que recibe un nombre imaginario, ¿no es cierto?, que se llama foco. Y ahí donde se juntan esos rayos, ahí se forma la imagen, ¿ya? Entonces, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice que la imagen que resulta en una lente convergente depende de la posición del objeto. Ahora, para explicar cómo se forma la imagen de un lente convergente y de un divergente también, tenemos los mismos elementos, repito, imaginarios o teóricos, ¿no es cierto?, para poder entender cómo se forman estas imágenes. ¿Y cuáles son esos objetos o esos elementos? El eje óptico, que es esta línea negra que está acá, en ambos ejemplos, y el foco, ¿ya?, que es el punto donde los rayos se cruzan. Entonces, si yo coloco esta pieza, ¿no es cierto?, de ajedrez, que en el primer caso es la reina, ¿no es cierto?, y los rayos de luz que vienen del objeto salen, ¿no es cierto?, hay dos tipos de rayos aquí también, el rayo paralelo y el rayo focal, ¿no es cierto? Entonces, el primer rayo choca con el lente, se desvía, ¿no es cierto?, y va hacia el foco, y pasa hacia atrás. Y el otro rayo no pasa por el foco, sino que pasa por el centro del lente, que está aquí. Repito, estos rayos no es que sean los únicos dos rayos que están saliendo del objeto, solamente son dos rayos que nos ayudan a representar todos los rayos que están saliendo del objeto. Se agrupan en estos dos grupos de rayos. Entonces, si usted se da cuenta,
donde esos rayos se intersectan, que es este punto que está aquí abajo, justo que está, cuando está ahí abajo, ahí se forma la imagen. ¿Sí? Ahí se forma la imagen. Entonces, obviamente el observador, que seríamos nosotros, estamos detrás de esto. Aquí estamos mirando. Entonces, si nosotros vemos el objeto que viene de ahí atrás, ¿no es cierto? Los rayos de luz, vemos el objeto invertido, más pequeño y de manera virtual, porque se forma con de manera real, porque se forma con los rayos refractados reales, ¿no es cierto? Con los rayos refractados reales. Ahora, si nosotros acercamos ese objeto, miren ahora, aquí nosotros teníamos, ¿cuál era el objeto? Este. Ahí dice objeto, ¿se dan cuenta? Y aquí dice imagen. Pero en el segundo ejemplo, ahora tomamos el ray, ¿no es cierto? Y ahora el ray lo acercamos tanto al lente que nos acercamos por delante del foco. Ahora el objeto es el pequeñito que está aquí. Nos acercamos por delante del foco. Y al acercarnos por delante del foco, el rayo choca, aquí se va al foco, el otro rayo pasa por el centro del lente, pero si se dan cuenta, aquí los rayos se están separando. Nunca se van a juntar los rayos reales. ¿Qué es lo que se junta? Se junta la proyección de estos rayos que va hacia atrás y que nuestro cerebro hace, ¿no es cierto?, al observar desde este lado del lente. Entonces, al proyectarse nuestro cerebro, al proyectar esos rayos, forma la imagen detrás del lente y transforma esto en una imagen virtual. Ahora ya es derecha, pero sobre todo es más grande que el objeto. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando usamos una lupa. Si usted tiene una lupa es un lente de este tipo. Es un lente convergente, porque el lente de la lupa es así. Sí, igual como usted lo ve. Si nosotros sacáramos el bordecito de la lupa y miráramos el lente de la lupa, veríamos que el vidrio es así, redondito. ¿Ya? Por lo tanto, la lupa justamente tiene este funcionamiento. Si usted ve un objeto más lejos con la lupa, ¿no es cierto? Va a ver el objeto más pequeño y a veces, en muchos casos, invertido, dependiendo del tamaño de la lupa y de la curvatura de la lupa. Pero una cosa hace una lupa siempre, que si nosotros acercamos la lupa a un objeto que queremos mirar, vamos a ver ese objeto más grande. Lo vamos a ver derecho, pero es el objetivo de la lupa. El objetivo de la lupa es agrandar los objetos, que nosotros veamos los objetos más grandes. Por ejemplo, hay personas que son muy cortas de vista y que les cuesta mucho leer, entonces tienen unas lupas, ¿no es cierto?, que se cuelgan aquí y se colocan aquí, en el pecho. Y entonces quedan acá y las personas ponen el libro debajo de la lupa y van leyendo, ¿ya? Eh, en los laboratorios también, en el laboratorio de allá del colegio, hay una lupa que uno puede ver a veces insectos y los ve súper grandes, ¿no es cierto? Ven los detalles de las patitas, puede ver los pelitos que tienen en su tórax, ¿no es cierto? O puede ver la forma de las antenas o el tipo de ojo que tiene el insecto, etc. Ya, porque justamente al estar tan cerca del objeto, nuestro cerebro interpreta esa imagen, esos rayos que vienen, digamos, convergiendo hacia un solo punto, y nosotros con los lentecitos arriba de la lupa vamos enfocando, y eso significa que vamos provocando que esta imagen se forme justo en nuestra retina, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos nuestros ojos. Lo mismo pasa con los microscopios, ¿ya? Aunque los microscopios es una combinación de espejos y lentes. Sin embargo, repito, en la lupa tal vez es el ejemplo más claro y más fácil de entender de cómo se forma una imagen de este tipo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna pregunta con respecto a los lentes convergentes? No. ¿No? ¿Nadie más tiene algún comentario, alguna consulta? ¿No? Ya. Ya, aquí hay una pregunta. Dice que ¿por qué el objeto está delante de la imagen en la ilustración 2? Porque
lo único que nosotros hicimos entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 fue acercar el objeto. En el ejemplo 1, el objeto está más lejos de la lupa o del lente, y en el ejemplo 2, el objeto está muy cerca del lente. Entonces, eso, digamos, con respecto al objeto. Ahora, con respecto a la imagen, ¿no es cierto? La imagen, lo que va a cambiar es la imagen. Es decir, si nosotros tenemos el objeto lejos, nuestro cerebro lo que hace es generar la imagen al mismo lado del lente, y vemos la imagen más pequeña e invertida. Pero si nosotros acercamos el objeto al lente, nuestro cerebro va a proyectar esa imagen ahora mucho más grande, y la vamos a ver detrás, ¿no es cierto? No es que nosotros veamos la imagen delante, nosotros siempre vemos el objeto detrás de la lupa. No es que estemos viendo, no sé, una hoja o una flor, por ejemplo, y veamos la flor delante de la lupa. No, vemos siempre la flor detrás. Pero si nosotros ponemos lejos la lupa de una flor, por ejemplo, vamos a ver la flor al revés. ¿Ya? La vamos a ver al revés y la vamos a ver más pequeña. En cambio, si nosotros nos acercamos con la lupa a la flor, vamos a ver la flor más grande, ¿ya? Y derecha. Eso es simplemente lo que está representando la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿ya? Por eso que la imagen de la ilustración 2 se ve, el objeto está delante de la imagen. No es que esté, o sea, no es que esté delante, sino que el objeto, nosotros acercamos el objeto. Nos acercamos o nos alejamos con la lupa. Y cuando nos alejamos, la imagen se ve más pequeña e invertida, y cuando nos acercamos, la imagen se ve más grande y derecha. Eso es simplemente lo que está representando ese ejemplo que está ahí. No sé si respondo la pregunta. Ya. Eh, a ver, porque una cosa, se voy a aclarar una cosa también. Cuando nosotros colocamos una lupa, en este caso, porque estoy poniendo el ejemplo de la lupa por lo que estamos diciendo, lo que nuestros ojos ven no es el objeto, sino que es la imagen. O sea, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, estas ilustraciones están vistas desde el costado. Es decir, está siendo observada el proceso por una persona que no está haciendo parte del proceso. Cuando usted coloca una lupa frente a un objeto que usted quiere ver, está el objeto, pero sus ojos y su cerebro lo que ven es la imagen del objeto, no es el objeto. Es decir, si nosotros quisiéramos aquí colocar estos dos ejemplos, lo que dice objeto acá no existe. Para usted, si usted está como observador al lado derecho aquí del lente, lo único que existe para usted es esto, lo que dice imagen. Porque el objeto está ahí, pero su cerebro no ve el objeto, sino que ve la imagen nomás. Ve esto. Entonces, si usted se acerca con la lupa, al ejemplo que pusimos recién con la flor, usted no ve el objeto así, lo ve así. El objeto detrás del lente está así, pero usted al otro lado del lente aquí, usted solamente ve esto. ¿Sí? Por eso es que con la lupa nosotros podemos ver algo más grande y vemos más detalles del objeto. ¿Ya? No sé si eso ayuda un poco a aclarar, porque generalmente cuando uno ve estos esquemas, a veces se confunde porque uno dice, bueno, ¿cuál de los dos es lo real? Bueno, lo que nosotros normalmente vemos es esto nomás, lo que dice imagen. El objeto está ahí, por supuesto, obvio, está ahí, pero nosotros vemos en nuestro cerebro interpreta solamente esta imagen del objeto. ¿Ya? Aquí nosotros vemos dos cosas porque estamos mirando desde el costado, pero para el observador en este segundo caso ve solamente esto. Para él el objeto es la imagen. Pero en el fondo la imagen está un poquito más lejos que el objeto, está más grande, ¿no es cierto? Y por eso que ve más detalles. Porque su cerebro está interpretando
los rayos de luz que están pasando por ese lente y se están proyectando hacia atrás. ¿Ya? Bien. Y vamos a terminar, ¿no es cierto?, con los lentes divergentes, que como se podrán imaginar son al revés. En vez de ser curvos así, ¿cierto?, son curvos así. Y estos son los lentes llamados lentes divergentes. ¿Y por qué son lentes divergentes? Porque cuando los rayos chocan con el lente, en vez de reunirse en un punto, se separan entre sí. Y por eso nosotros decimos que los rayos divergen o se separan entre sí. Pero en ambos casos, en ambos ejemplos, tanto en los lentes convergentes como en los lentes divergentes, los rayos se refractan al pasar por el lente, es decir, se desvían. ¿Ya? Solamente que en los convergentes los rayos se juntan y en los divergentes los rayos se separan. Ahora, volvemos a repetir el mismo concepto. La persona que está mirando un objeto está de este lado, del lado derecho del lente. Y por lo tanto, él ve, ¿no es cierto?, los rayos. En el fondo, él no ve los rayos, sino que él ve la proyección de los rayos que se divergen. Los rayos chocan, se separan, y la persona que está mirando aquí ve la imagen del objeto que está aquí atrás, donde los ve en este punto, que se llama foco, pero si ustedes se dan cuenta, es la proyección que cada rayo tiene y que nuestro cerebro forma, digamos, nuestros ojos y nuestro cerebro forman, ¿no es cierto? Y con eso nosotros vemos una imagen aquí. Ahora, ¿cómo se forma la imagen en un rayo específicamente de este tipo? Usted tiene un objeto, acá, aquí tenemos un peón, ¿no es cierto? Otra pieza de ajedrez, y tenemos un rayo que viene acá, choca, se separa, por supuesto. El rayo que pasa por el centro no se diverge porque no se refracta, porque pasa derechito, ¿no es cierto? No hay desviación, las desviaciones se forman en estos extremos del lente, pero donde se cruzan, ¿no es cierto?, donde se cruzan el rayo real, que es el color verde, con la proyección del rayo 1, que se separó para allá, se forma la imagen. Y la imagen en un rayo, en un lente divergente, para este caso, es siempre derecha, virtual, porque se forma con la proyección de este rayo, y más pequeña que el objeto. ¿Ya? Entonces, la próxima clase nosotros vamos a empezar a trabajar con este tipo de ejercicios. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un lente convergente aquí? ¿Cómo formamos la imagen? ¿Ya? O cómo formamos una imagen donde si colocamos el objeto justo sobre el foco, ¿se formará imagen? Eso tenemos que verlo. ¿Ya? Bien, chiquillos, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta sobre los lentes, formación de espejos en lentes. Generalmente estos lentes sirven en algunos telescopios, están puestos. Obviamente nosotros no los vemos porque están dentro del telescopio, pero nosotros vemos el resultado de la imagen. Y también, por ejemplo, están en algunos, por ejemplo, en el MIM, en el Museo Interactivo, hay muchos de estos espejos justamente para explicar este proceso. Y ahí usted se pone frente al espejo y uno se ve más chiquitito, o se ve más chatito así, o se ve más largo, dependiendo del tipo de espejo en el que usted esté, ¿ya? Espejo o lente, ¿ya? Pero en forma práctica, repito, están algunos instrumentos que utilizan la óptica y los lentes para mejorar imágenes, ¿ya? Para verlas más grandes o más cerca de lo que están realmente. Bien, chiquillos, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna consulta? Ya. Le hago un último comentario. Normalmente estos lentes que nosotros utilizamos, los anteojos, normalmente son convergentes, pero son medianamente convergentes. ¿Qué me refiero a eso? O semiconvergentes, que son curvos solamente por el lado de afuera, porque por el lado de dentro, donde nosotros tenemos nuestros ojos, son rectos. Entonces son rectos y por fuera son así.
y eso permite que nuestra visión del objeto solamente se corrija y no veamos, porque nosotros con los lentes no vemos los objetos más grandes, ni más chicos, solamente los vemos más nítidos, más claros. Es decir, si yo estoy así, yo veo las letras que tengo aquí en la pantalla de mi computador, las veo más borrosas. Si yo pongo los lentes, las veo más claras. No es que las vea más grandes o más chicas, simplemente se corrige el punto donde se forma la imagen. Y eso se logra con lentes que son en este caso semiconvergentes, que por un lado son planos y por el otro lado son curvos. Que también eso existe, ¿ya? Lo mismo con los divergentes, existen lentes que son planos por un lado y divergentes por otro lado, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Entonces quedamos hasta aquí, voy a dejar de compartir. Recuerden que la clase se grabó, así que la pueden ver después cuantas veces quieran. Antes que se vayan, voy a hacer la captura de pantalla porque la inspectora tenía que estar en el colegio hoy y me pidió por favor que tomara la lista, ¿ya? Así que 30 segundos y hago esto. Ya, creo que esos son todos, ¿no? No hay más. Hay una sola, sí, una sola página. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces mañana en la clase de matemáticas. Por favor, conéctense porque te vamos a ver varios ejercicios y vamos a ver un nuevo producto notable. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós, adiós.